Hola, esto es la voz del fandom, y hoy te traigo un fanfic de One Piece. Las imágenes, la música y la historia, todos los derechos a sus respectivos autores. Si la historia es de tu agrado, deja tu like y suscríbete. Subiré más capítulos pronto. Gracias por escuchar. Capítulo 1. El comienzo del dragón celestial. Hablar del nuevo mundo es hablar del mar más traicionero de toda la Grand Line, no, es más exacto decir que es la zona marítima más peligrosa del mundo entero. El océano aquí es turbulento y volátil, con fenómenos extraños que ocurren a diario. Navegar por esta región es una experiencia incomparable. En el nuevo mundo, no importa cuán experimentado pueda ser un veterano, la muerte puede llegar en cualquier momento. Después de todo, todo en este lugar rompe la comprensión de incluso los navegantes más experimentados. Ya sea una isla suspendida en el cielo, o un mar que se abre repentinamente, o una tormenta de granizo repentina más grande que los barcos bajo un cielo azul claro. En resumen, no importa en qué evento inimaginable pienses, el nuevo mundo puede hacer que suceda. Incluso si la superficie del océano se transforma abruptamente en magma hirviendo que consume todo, aquí no es nada fuera de lo común. Y el mar es justo en su crueldad. No discrimina, independientemente de quién seas, pirata, marino, aventurero, noble o comerciante, no importa. Para el mar, cada identidad es igual, porque todos ustedes son sus hijos. Actualmente, en las aguas cercanas a la entrada del Nuevo Mundo, en una isla sin nombre, existe un hombre que ha vivido incluso después de que debería haber muerto. Hablar de vivir aquí no es del todo exacto, sería más apropiado decir que este hombre ya había muerto una vez, solo para que su cuerpo fuera tomado por un alma de otro mundo, comenzando un nuevo viaje. En este momento, en la orilla de esta isla desolada, un joven que parecía estar en su adolescencia se puso de pie. Su cuerpo era regordete, vestido con ropa hecha jirones que aún conservaba un aire de antigua elegancia. Su cabello rubio pálido era largo, su rostro imponente a pesar de sus rasgos hinchados, su piel morbosamente justa. De un vistazo, cualquiera podía decir que este joven no era una persona común. Parecía uno de esos nobles ociosos e ineptos, uno que no sabía nada de dificultades o trabajo. Una persona cuya vida consistía en nada más que comer, beber y esperar la muerte. De hecho, este joven poseía un trasfondo extraordinario. Si uno se preguntara si existía alguien en el mundo que, desde el momento del nacimiento hasta su inevitable desaparición, gozara de privilegio y autoridad absolutos, cuyo poder y riqueza eran inigualables. La respuesta sería sí. Tales seres existían. Son conocidos como dragones celestiales, conocidos como los nobles del mundo. Para discutir sobre los nobles del mundo, debemos profundizar en un evento que ocurrió hace 800 años. Se dice que hace 800 años, las familias reales de 20 reinos se unieron para formar un nuevo régimen con el objetivo de establecer un nuevo orden mundial, el gobierno mundial. Desde entonces, este gobierno mundial ha gobernado todo el mundo durante 800 años. Durante este periodo, los descendientes de esos 20 reyes recibieron títulos ilustres como los descendientes del Creador o los descendientes de los dioses. Estos descendientes son conocidos colectivamente como los dragones celestiales, los verdaderos nobles del mundo. Los dragones celestiales son la encarnación viva del gobierno mundial, ya que fueron sus antepasados quienes lo establecieron. Además, los niveles más altos de autoridad en el gobierno mundial siempre han sido mantenidos por los dragones celestiales más poderosos. Por lo tanto, en los últimos 800 años, el estado de los dragones celestiales ha sido constantemente elevado. Ahora, disfrutan de privilegios y poderes que la gente común nunca puede soñar con alcanzar. Para ilustrar esto, usemos el ejemplo más simple. Un almirante de marina, el rango más alto en los marines, solo superado por el almirante de la flota. Tal persona sería considerada como una figura de gran estatura, influencia y poder en todo el mundo. Esta persona podría autorizar un llamado Buster para condenar a toda una isla como criminal y borrar su existencia del mapa. Su fuerza está entre los de primer nivel en este mundo. Si bien pueden no ser necesariamente los más fuertes, sin duda se encuentran entre la élite. Y, sin embargo, tal figura, un almirante de la marina, en presencia de un dragón celestial, es simplemente un guardaespaldas. Sí, los dragones celestiales están tan exaltados que ya sean los marines, quienes gobiernan los mares, o las enigmáticas organizaciones CP, Cyberpol, son simplemente los sirvientes del dragón celestial. Ofender a un dragón celestial es una ofensa que exige represalias al más alto nivel.
La sede de la Marina y las organizaciones del PC deben hacer todo lo que esté a su alcance para mantener la dignidad de los dragones celestiales. Es decir, si algo le sucede a un dragón celestial, una figura de nivel de almirante marino debe intervenir personalmente para limpiar el desastre. Este mundo está tan irrazonablemente estructurado. Es debido a este absurdo que los dragones celestiales han seguido elevándose en los últimos 800 años, viendo todo debajo de ellos como mero polvo. Para ellos, solo su propia especie, los dragones celestiales son considerados personas. El resto son simplemente esclavos. Su arrogancia y desdén por los demás han llegado a tal extremo que usan campanas de burbujas por pura importancia personal, simplemente porque no quieren respirar el mismo aire que los intocables comunes. Aunque pueda parecer ridículo, esta costumbre ilustra el orgullo y la arrogancia de los dragones celestiales de la manera más flagrante. En este momento, el joven gordito sentado en una roca a la orilla de esta isla sin nombre no era otro que un dragón celestial del rango más distinguido. Don Quijote Claudio, qué nombre tan dominante, pero la persona misma es un poco idiota, ¿no? El joven regordete murmuró mientras se sentaba en una roca, criticando continuamente a su predecesor. Sí, era miembro de la familia Don Quijote, un auténtico dragón celestial. Hace 800 años, la familia Don Quijote era la familia real de Dressrosa. Después de formar el gobierno mundial, la familia se mudó de Dressrosa a la Tierra Santa de Mariejois, convirtiéndose en una de las 19 familias restantes del dragón celestial. Sí, 19. Entre los 20 descendientes de los reyes, la familia real de Alabasta, la familia Nefertari, decidió no mudarse a Mariejois, absteniéndose de convertirse en dragones celestiales. En cambio, en el transcurso de 800 años, han llegado a ser vistos como meros señores provinciales a los ojos de los dragones celestiales. Sin embargo, la familia Nefertari todavía tiene una medida de respeto en Mariejois y dentro del gobierno mundial. En resumen, este joven gordito es miembro de la familia Don Quijote. Desde un punto de vista familiar, se podría decir que es el primo mayor del futuro señor pirata, el demonio celestial Don Quijote do Flamingo, mayor por unos años. En cuanto al nombre Claudio, podría no significar mucho en este mundo, pero Claudio sabe muy bien que este nombre lleva el legado de un cierto emperador romano, un nombre que significa poder y poder. Sosteniendo un palo de madera en su mano, Don Quijote Claudio rascó unas líneas en la arena, murmurando para sí mismo. Primeras cosas primero, obtengamos una imagen clara de mi situación actual. Para empezar, el primer punto es que este idiota de un predecesor de alguna manera terminó comiendo una fruta del diablo. No puedo cambiar eso, pero al menos es un tipología. Con mi excelente cerebro, no debería ser tan desesperado como ese idiota, ¿verdad? Claudio murmuró suavemente. Sí, su tonto predecesor, a pesar de ser un noble dragón celestial, había sido engañado para que comiera una fruta del diablo. Si bien era de hecho una fruta tipología, todavía destacaba la pura estupidez de su predecesor. Naturalmente, si el actual Claudio poseía el mismo sentido inexplicable de nobleza que los actuales dragones celestiales, preferiría lanzar una poderosa fruta del diablo a los esclavos como un juguete que usarla para mejorar su propia fuerza. Pero eso no es quien es. Sí, Claudio es una persona mucho más pragmática. No se suscribe a estas llamadas creencias feudales. Además, habiendo llegado al mundo de One Piece, ¿cómo no podría disfrutar de la oportunidad de experimentar la sensación de ejercer los poderes de la fruta del diablo y los misterios extraordinarios que implican? Por lo tanto, si su predecesor no hubiera consumido tontamente una fruta del diablo, Claudio todavía habría soñado con desarrollar algo como la fruta del trueno para jugar. Pero ahora parecía que el sueño ya no se podía realizar. Qué pena. El segundo punto es que Claudio, o más bien, yo, soy un dragón celestial. No es de extrañar que este cuerpo esté tan gordo, hinchado y completamente desperdiciado. Realmente pone un freno a mi propia alma guapa. Claudio sacudió la cabeza impotente y miró su reflejo en la marea fluctuante, suspirando por el estado de su propio cuerpo. Comprender la situación de ser un dragón celestial, especialmente uno de nivel inferior como Claudio, es sencillo. El gobierno mundial es una organización masiva que ha mantenido el orden mundial durante 800 años. No es posible que todos los dragones celestiales sean idiotas sin sentido como Claudio. Si bien todos los dragones celestiales comparten la misma línea de sangre noble, se dividen en clases superiores e inferiores. Para usar la analogía más simple, considere a los 5 ancianos, los más altos poseedores de poder en el gobierno mundial.
Los 5 ancianos también son dragones celestiales, pero son del más alto orden. Las personas como ellos son muy diferentes de la basura como Claudio. Poseen mentes agudas, experiencia abundante y sirven como volante de la nave del gobierno mundial. Además de los dragones celestiales de más alto rango, también están los dragones celestiales medios y superiores, aquellos que ocupan posiciones de liderazgo dentro de las familias del dragón celestial o poseen alguna capacidad propia. Estos individuos pueden ser considerados como poseedores de poder dentro de la jerarquía social de los dragones celestiales, ejerciendo alguna medida de autoridad y un estado mental más normal. Finalmente, están aquellos como Claudio, los dragones celestiales de nivel más bajo que son meros parásitos, se contentan con comer, beber y desperdiciar. Después de examinar su apariencia reflejada en el flujo y reflujo de la marea, Claudio tocó su barbilla por un momento, finalmente asintiendo con un toque de autosatisfacción y vanidad. Desde una perspectiva fundamental, hay potencial. Si puedo cambiar este temperamento y transformar este cuerpo, debería poder combinar esta piel con mi alma verdaderamente guapa. El Claudio original era un ejemplo de libro de texto de un dragón celestial de nivel inferior, que existía solo para comer, beber y esperar la muerte. Carecía de conciencia o motivación para cuidar su apariencia física. La indulgencia excesiva y la pereza lo habían convertido en un repulsivo bache de grasa muerta. Pero si uno mirara más allá de estos factores adquiridos y considerara la base natural subyacente, Claudio podría volverse bastante guapo. Después de todo, los dragones celestiales, a pesar de sus defectos, tienen un estándar decente de estética. Cada vez que veían a alguien hermoso, a menudo se casaban con ellos, agregando a estos individuos a su colección de esposas. Esto demuestra, al menos, que su sentido estético no está sesgado. Además, estos nobles del mundo han estado consumiendo los mejores alimentos y disfrutando de lo mejor de la vida durante 800 años, lo que significa que sus genes siguen siendo bastante fuertes. Como tal, muy pocos de ellos crecen para ser horriblemente feos. La mayoría de sus apariencias desagradables son el resultado de una indulgencia excesiva y la ausencia de moderación. En conclusión, Claudio sintió que si podía esforzarse por controlar los deseos excesivos de este cuerpo, perder peso y sacudirse la grasa inherente, debería poder transformarse en un hombre guapo. Después de todo, su primo, Don Quijote do Flamingo, se convertiría en una figura bastante elegante en el futuro, al menos mucho más atractiva que la mayoría de los dragones celestiales en Mariejois. En opinión de Claudio, esto se debió en gran medida al entorno de crecimiento único de do Flamingo. Si do Flamingo se hubiera quedado en Mariejois, simplemente existiendo como un dragón celestial, probablemente habría terminado igual que los demás física y mentalmente decaídos. Por último, la razón por la que Claudio, mi predecesor, terminó naufragado y varado en esta isla se debe claramente a alguna conspiración. Después de todo, por todos los derechos, ya debería haber estado muerto, murmuró Claudio suavemente, una luz complicada que parpadeaba en sus ojos. Como dice el refrán, donde hay gente, hay conflictos. El mismo principio se aplica a los dragones celestiales en la Tierra Santa de Mariejois. Los dragones celestiales no se molestan en competir con intocables ordinarios porque no tienen necesidad de lidiar con seres tan humildes. Cualquier cosa que deseen, simplemente pueden tomar. Para los dragones celestiales, son inherentemente superiores. No hay necesidad de luchar porque los intocables no se atreverían a oponerse a ellos. ¿Podría algún plebeyo humilde realmente atreverse a robar un dragón celestial? Por lo tanto, los conflictos entre los dragones celestiales generalmente se limitan a su propia clase. Solo aquellos con la misma nobleza son considerados sus rivales. Si tuvieras que contar las experiencias de Don Quijote Claudio, sonaría como una mala telenovela llena de absurdo e ironía. No dejes que su estatus como dragón celestial de bajo nivel te engañe, sus padres alguna vez fueron bastante influyentes. Eran los jefes originales de la familia Don Quijote, haciendo de Claudio, por derecho de nacimiento, un verdadero dragón celestial de segunda generación. Pero como el destino lo tendría, la vida es impredecible, y los desastres golpean incluso a aquellos que se consideran dioses. Al final, los dragones celestiales son meramente humanos, sujetos al mismo ciclo de nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Los padres de Claudio murieron hace 3 años de una enfermedad incurable. En ese momento, Claudio tenía solo 7 años, demasiado joven para asumir la posición de su padre como jefe de la familia Don Quijote.
Sin nadie que tomara el manto, el control de la familia recayó en el padre de Doflamingo, Don Quijote Omin. Omin fue una anomalía entre los dragones celestiales. Era de buen corazón y carecía de las intenciones maliciosas típicas de su especie. Trató al joven Claudio con cuidado genuino, criándolo como su propio hijo en los últimos 3 años. Si no hubiera ocurrido nada inusual, Claudio habría seguido creciendo bajo el cuidado de Omin, viviendo una vida de lujo e indulgencia hasta la edad adulta, donde simplemente podría holgazanear como el resto de los inútiles dragones celestiales, disfrutando de todo lo que el mundo tenía para ofrecer. ¿Qué más podría querer un dragón celestial derrochador? Sin embargo, según los recuerdos de Claudio, Omin incluso había planeado devolver la posición de patriarca familiar a Claudio una vez que alcanzara la edad adulta. Si lo pienso, vivir una vida tan improductiva mientras disfruto de todo lo que el mundo tiene para ofrecer, no suena medio mal, ¿verdad? Claudio murmuró con una sonrisa irónica. Hay que decir que vivir una vida así sería bastante agradable, sin necesidad de luchar, sin necesidad de enfrentar asuntos desagradables, pero ahí radica el problema, por alguna razón, parece haber un rasgo idealista inexplicable enterrado profundamente dentro del linaje Don Quijote, causando que 1 o 2 individuos problemáticos aparezcan de vez en cuando. En opinión de Claudio, estas personas son mentalmente deficientes aquellos que no pueden comprender la realidad. Y, para empeorar las cosas, Don Quijote Omin, el actual jefe de la familia Don Quijote, es exactamente uno de estos individuos. Durante el último año más o menos, tal vez debido a un viaje que hizo con su esposa e hijos al Azul Norte, donde fue testigo del verdadero estado del mundo, el rasgo idealista de Omin se había desencadenado por completo. Un prominente patriarca de Tierra Santa Mariejois, un gran hombre entre los dragones celestiales, estaba experimentando ahora una especie de lapso mental. De vez en cuando, entretenía la extraña idea de que ya no quería ser un dragón celestial, quería ser un hombre común que vivía en los reinos inferiores con la gente común. Dentro de la clase del dragón celestial, tales pensamientos se consideran una locura absoluta, el epítome mismo de la enfermedad mental. Peor aún, después de contemplar esta fantasía durante un año, Omin no había descartado la noción. En cambio, estaba más convencido de que este era el camino que debía seguir. Como dice el refrán, largar es la distancia más alejada de la comprensión. Omin, obsesionado con la vida simple de la gente común, creía que era despreocupado y satisfactorio. Soñaba con vivir una vida de agricultura y simplicidad, sin considerar una sola vez las duras realidades de ese estilo de vida. Fue realmente un ejemplo clásico de la perspectiva ingenua de aquellos que viven por encima de las luchas del mundo. Después de todo, ¿cómo podría un dragón celestial, nacido en el pináculo del mundo, posiblemente entender las dificultades de la gente común? Era lo mismo que si un rey le dijera a un campesino hambriento, ¿por qué no comes carne? Debido a esta fantasía delirante, durante el año pasado, Omin había comenzado a hacer arreglos para crear un plan de retroceso para la familia Don Quijote. Como el actual jefe de la familia Don Quijote, Omin tenía cierto sentido de responsabilidad. No planeaba simplemente desaparecer y dejar todo atrás. En cambio, comenzó a organizar la entrega del poder y la riqueza de la familia. Durante este proceso, el previamente discreto Claudio de repente se encontró en una posición muy desafortunada. A pesar de su condición de un desperdicio inútil, Claudio seguía siendo el heredero legítimo de la familia Don Quijote de acuerdo con la ley y la línea de sangre. Y entre los dragones celestiales, el linaje lo es todo. Es la base fundamental sobre la cual se construyen toda su estructura de poder y sistema de clases. Por lo tanto, cuando Omin se preparó para renunciar a su posición como jefe de la familia, Claudio fue empujado naturalmente al centro de atención. Omin sinceramente tuvo la intención de devolver el liderazgo de la familia Don Quijote a Claudio. Claudio, en su antiguo estado de feliz ignorancia, no tenía sentido del peligro y aceptó ansiosamente el arreglo, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba a su alrededor. Pensando en ello ahora, Claudio se sintió completamente sin palabras. Su predecesor fue realmente un tonto incompetente. Ni siquiera se detuvo a considerar que, más allá de tener una línea de sangre más legítima, no tenía absolutamente ninguna calificación para convertirse en el jefe de la familia Don Quijote. En primer lugar, estaba su edad. ¿Estaban todos los demás en la familia Don Quijote muertos? ¿Por qué más necesitarían un niño de 10 años para convertirse en su líder? En segundo lugar, debido a su juventud y la temprana muerte de sus padres, Omin es el simplón de buen corazón que era no había dejado a Claudio con partidarios o asesores capaces.
Por lo tanto, en términos de poder e influencia, Claudio no tenía absolutamente ningún fundamento. Era solo un niño inútil e impotente. Si Claudio hubiera sido un genio, alguien que mostró promesa y potencial, tal vez los otros dragones celestiales podrían haber tolerado su liderazgo, aunque de mala gana, con la esperanza de que pudiera elevar a la familia Don Quijote a nuevas alturas en el futuro. Pero el ex Claudio era un verdadero idiota, alguien que no podía lograr nada excepto comer, dormir y desperdiciar. Entonces, ¿qué pensó el resto de la familia Don Quijote? Con un mocoso mediocre como Claudio guiándolos, no pasaría mucho tiempo antes de que la familia Don Quijote, una vez prestigiosa, cayera al fondo de las 19 familias del dragón celestial. Por lo tanto, por el bien tanto del honor de la familia como de su propio poder, todos los que tenían una pizca de inteligencia dentro de la familia Don Quijote se opusieron en secreto a la idea de que Claudio se convirtiera en la cabeza de la familia. Claudio entendió perfectamente este sentimiento ahora. Si hubiera dependido de él, tampoco habría elegido tal desperdicio para ser el jefe de la familia. Pero ese idealista Omin no podía ver la verdad. Él creía que devolver la autoridad de la familia a Claudio era la elección legítima, que era un deber moral restaurar la posición de Claudio. Y así, los eventos se desarrollaron uno tras otro. Primero, Claudio fue engañado para que comiera una fruta del diablo preparada como una mera ensalada de frutas, convirtiéndose no menos en el hazmerreír de los dragones celestiales. Esto solo debería haber sido suficiente, pero la terquedad de Omin permaneció impasible, incluso después de que Claudio se convirtiera en una broma entre sus compañeros. Esto solo hizo las cosas más difíciles para aquellos dragones celestiales de mentalidad racional que no querían ver a Claudio liderando a la familia. Forzados a una esquina por la terquedad de Omin y la pura ineptitud de Claudio, no tuvieron más remedio que recurrir a medidas drásticas. Por lo tanto, ocurrió el incidente que condujo al naufragio de Claudio. Después de ser envenenado con una fruta del diablo, fue arrojado al mar. Dada la forma en que se desarrollaron las cosas, Claudio, un desperdicio inútil sin habilidades especiales, debería haber muerto. De hecho, murió en ese naufragio. El alma original de Claudio pereció, dando paso al renacimiento de una nueva. Sentado en la costa rocosa de esta isla desolada, Claudio se sintió exasperado al recordar los absurdos acontecimientos que habían ocurrido en la vida de su predecesor. Si ese tonto hubiera poseído solo un poco de autoconciencia y no hubiera creído arrogantemente que merecía ser el jefe de la familia Don Quijote, no habría terminado muerto en el mar. No se habría comido una fruta del diablo, y mucho menos se habría convertido en un hazmerreír. Pero lo que se hace está hecho. No había vuelta atrás ahora, y Claudio solo podía centrarse en el futuro. Actualmente, estaba varado en una isla desierta. Construir un barco por sí mismo no era del todo imposible, pero el problema era que no tenía experiencia en la navegación, y mucho menos en navegar por el peligroso nuevo mundo. Intentar salir al mar solo conduciría a una muerte más rápida. Por lo tanto, desde el principio, Claudio no tenía intención de construir un barco para navegar. Solo le quedaban dos opciones. La primera opción era no hacer nada, aceptar este maldito destino y esperar aquí hasta que realmente muriera. El dueño anterior de este cuerpo ya había elegido este camino, lo que resultó en la situación actual de tener una nueva alma ocupando su caparazón sin vida. La segunda opción era encontrar una manera de sobrevivir en esta isla y esperar el rescate. Sí, incluso si esto fuera una conspiración, Claudio seguía siendo un dragón celestial. Incluso si fuera por el bien de las apariencias, la familia Don Quijote definitivamente enviaría a la gente a buscarlo y rescatarlo. Es solo que el proceso podría retrasarse. Probablemente esperarían hasta que todos estuvieran seguros de que Claudio estaba muerto y perdido para siempre antes de hacer un movimiento. Pero eso fue suficiente para Claudio. Creía que podía sobrevivir el tiempo suficiente para que el equipo de rescate llegara y lo trajera de regreso a Mariejois. Maldita sea, cuando vuelva a Mariejois, lo primero que voy a hacer es anunciar que estoy renunciando a esta tontería de ser el patriarca de la familia Don Quijote. Quien quiera el puesto puede tomarlo. Claudio maldijo enojado. Con sus habilidades actuales, incluso si ahora tenía un alma diferente, era imposible para él obtener apoyo de inmediato y convertirse en el jefe de la familia Don Quijote. En lugar de luchar por una posición para la que no era adecuado, era mejor simplemente renunciar a ella, cambiar su mentalidad y alterar su enfoque. En cuanto a si albergaba algún resentimiento hacia aquellos que orquestaron la caída de su predecesor, bueno, en realidad no. Después de todo, tampoco podía soportar la incompetencia de su predecesor. Claudio era una persona práctica.
No asumiría las cargas de las deudas de su predecesor solo porque ahora habitaba su cuerpo. ¿Jurando vengar al antiguo dueño? Eso simplemente no va a suceder, por supuesto, si alguien intentara matarlo de nuevo en el futuro. Bueno, a Claudio no le importaría tratar con aquellos que pensaban que podían tomarlo a la ligera. Bueno, es inútil pensarlo demasiado ahora. Centrémonos en cómo sobrevivir hasta que llegue el rescate. Maldita sea, un dragón celestial varado en una isla desierta. Esto es simplemente ridículo. Claudio se rió amargamente de sí mismo.